Todo iba bien en la vida de Luis hace 4 meses. Se casó con la mujer que realmente adoraba. Salieron durante 2 años y medio antes de decidir casarse. No hubo familiares en la boda. Sus padres estaban muertos. No tenía hermanos, hermanas ni otros parientes. Tenía una hermana que estaba en el ejército y estaba desplegada. Invitaron a tantos amigos como pudieron. Alrededor de una docena de personas asistieron a la fiesta. Trabajó como empleado de una de las compañías de seguros más grandes del condado. Unos cuantos cursos más y podría aprobar el examen para convertirse en agente. Después de eso, iba a ser un gran éxito. Mary trabajaba como enfermera quirúrgica en un hospital. Estaba en camino de convertirse en asistente médico. Tenía un semestre más para terminar antes de los exámenes. Louis solía llegar a casa un poco antes que ella, por lo que empezaba a cenar mientras estudiaba. Generalmente era algo sencillo: meter una bandeja para hornear en el horno o calentar una lata grande de algo. 3 veces por semana iba a la escuela inmediatamente después de comer. 2 veces por semana iba a clase. Otras noches las pasaba trabajando en el auto de sus sueños, un Chevy de 1957. Reconstruyó a Josephine desde cero. Eligió ese nombre porque se adaptaba al coche. Además, no conocía a nadie con ese nombre. Esperaba que, para la graduación de Marie, que debía celebrarse dentro de aproximadamente un mes, estuviera lista para conducir. Pasaban los fines de semana como querían. Por lo general, no levantarse de la cama hasta última hora de la mañana o primeras horas de la noche. Era su momento, un tiempo de amor, un momento en el que podían compensar lo que fuera necesario durante la semana. Cuando se levantaban, siempre estaban exhaustos. Hoy era martes, uno de esos días en los que no tenían que ir a la escuela. Cuando llegó a la casa, apenas notó el auto estacionado frente a la casa. Los niños del barrio siempre aparcaban a sus invitados en toda la calle. Dejó sus maletas en la mesita de noche del pasillo y subió a cambiarse. A medio camino de las escaleras, casi pudo oír un crujido sutil. Inmediatamente le vino a la mente una imagen de su esposa haciendo el amor. Sonrió cuando el pensamiento cruzó por su mente. Mientras subía las escaleras, notó que la puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Normalmente estaba cerrado. Sin pensarlo, extendió la mano para cerrarla. De repente, la vida que había conocido se truncó abruptamente. 18 horas después, se detuvo en una parada de autobús para ir al baño. No tenía idea de dónde estaba, pero no le importaba. Cuando entró en el estacionamiento, la escena que vio al cerrar la puerta volvió ante sus ojos. Lo había perseguido desde que salió de casa. Su Marie estaba acostada boca arriba con un enorme hombre negro. Su Marie, la misma que le había concedido su intocabilidad hacía solo 4 meses, se estaba entregando a él con la misma voluntad. Ella estaba haciendo los mismos sonidos sutiles que él estaba haciendo ahora. Parecía que tendría que convertirse en una extraña para Marie. Su único pensamiento fue irse. No podría vivir con una mujer que hiciera eso. Cogió el trozo de papel con la carta y rápidamente escribió en el reverso: si esto es lo que quieres, puedes tenerlo. No tendré una esposa infiel. Tú pagas el divorcio. Le arrojó su anillo y lo dejó en la mesa del pasillo, encima de sus bolsos. Salió por la puerta y pronto se puso en camino por la calle. 3 o 4 veces se detuvo para echar gasolina. Cada vez tomaba un par de Coca-Colas y algo ligero para comer. La mayor parte de la comida todavía estaba en el asiento junto a él. Después de pensarlo un rato, decidió que necesitaba volver y ver a Marie. No era del tipo que huye de los problemas. Además,
Había trabajado demasiado para llegar a este punto de su vida como para renunciar a todo. Llamó al trabajo y dijo por teléfono que necesitaba tomar una licencia familiar y que regresaría el lunes. Entre el amanecer y el amanecer, finalmente logró salir del auto. Cuando se levantó, el primer golpe lo derribó. Dos hombres lo arrojaron sobre el capó del coche y comenzaron a golpearlo sin perdonarle piedad. Mientras yacía allí, tuvo suerte de no sentir el resto de los golpes. Los hombres se marcharon en su coche, llevándose todo el contenido de sus bolsillos. Les pareció divertido que se orinara, él mismo, y pronto se ensució los pantalones cortos. Uno de ellos comentó que realmente lo golpearon hasta el cansancio cuando se alejaron. Todavía estaba en el capó para su mayor diversión. Lentamente se bajó del capó del auto mientras se alejaban. Rebotó en la acera y se quedó inmóvil mientras salían del área de descanso. Brindaron por él de manera grosera, invitándolo a la Coca-Cola que había comprado antes. 10 minutos después, un oficial de policía se detuvo en el estacionamiento para investigar un informe de personalidades desagradables en el área. No encontró nada de interés hasta que regresó a su auto y vio a un hombre gravemente golpeado a 15 pies de donde había estacionado. Si hubiera estado en un ángulo diferente, es posible que no hubiera notado las piernas visibles debajo del contenedor de basura en el camino al hospital. Lewis murió 2 veces. Las 2 veces fue revivido, estuvo cerca de morir nuevamente cuando lo llevaron al hospital. Pero Lewis era un luchador. Sobrevivió después de 10 días en coma inducido, lo sacaron de él, le hicieron muchas preguntas y las miradas en blanco que respondió no fueron una buena señal. Casi susurró tonto tramposo y pronto gritó, no muy fuerte, y gimió algo sobre que el amor de su vida había terminado todo lo demás. Eran gemidos y sollozos incoherentes. Al tercer día, después de despertar el médico, le preguntó cómo le gustaría que lo llamaran. Siento que me conocen como Mark, respondió los médicos. Exigieron un apellido, pero no dijo nada más. Así que se convirtió en Mark, que en verdad era su segundo nombre. Las heridas en su cuerpo se estaban curando, pero su rostro estaba deformado y la cirugía lo devolvió a la normalidad. Pronto quedó claro que permanecería como estaba durante mucho tiempo. Cuando el hospital no pudo hacer nada más por él, lo enviaron a un hospital de rehabilitación psiquiátrica. Una enfermera llamada Nancy pudo hacerse amiga de él y obtener algunas respuestas, pero no podía recordar nada sobre su vida. Antes de la paliza, todavía tenía los mismos sueños aterradores. Un hombre negro, enorme, apilado rápidamente encima de una chica pelirroja. No había caras, y los cuerpos eran apenas reconocibles. En muchos casos obtuvo la mayor parte de su información murmurando en sueños. Pero no fue suficiente el día que el aire acondicionado dejó de funcionar en su habitación. Descubrió otra pista. James Jones, un ingeniero civil, era un hombre negro bajo cuando James entró en la habitación para hacer reparaciones. Lewis intentó levantarse de su silla al hacerlo. Gritó, «No, vas a conseguir que mi esposa salga de aquí y déjanos solos». James se retiró apresuradamente de la habitación. El personal tuvo que darle a Lewis un sedante para calmarlo durante los siguientes días. Su enfermera Nancy escuchó historias sobre sus sueños y finalmente pudo convencerlo de que no era James quien estaba presente en sus sueños. La descripción del hombre del que Lewis le contó y su esposa era demasiado diferente a James. La semana siguiente, Lewis le preguntó,
Si podía hablar con James, lo siento por la forma en que actué contigo. Ese día me di cuenta de que estaba equivocado sobre quién eres, y lo que dije su única respuesta fue, está bien. Se sentaron durante más de una hora y hablaron de muchas cosas. James tuvo que irse a casa para cuidar al bebé y a su esposa pudo ir a trabajar. Se separaron como amigos. Cuando salieron del edificio, James se detuvo para hacerle saber que las cosas ahora estaban bien entre ellos. Como un comentario final que casi no hizo, informó que Louis parecía estar siguiendo a cierta enfermera pelirroja. Mientras pasaba por su habitación, el personal lo había estado observando de cerca y también lo había notado. Le pidieron que entrara a su habitación y viera cómo reaccionaba. Nancy estaba a su lado cuando entró en la habitación. Lewis estaba sentado derecho y lucía muy enojado. La pelirroja se le acercó poco a poco, hasta que de repente habló. ¿Cómo? ¿Te atreves a entrar a mi habitación después de lo que te vi hacerle a ese hombre? Sal y déjame solo. No quiero volver a verte nunca más. La enfermera se dio la vuelta y se fue tan rápido como pudo. Todo el episodio fue grabado por una cámara de CCTV en la esquina de la habitación. Se sentó en la silla y lloró grandes lágrimas de dolor. Pronto, Nancy le preguntó a Mark, ¿quién era esa mujer? Él simplemente respondió que era Mary, una chica de fácil virtud. Casi acertó el nombre. You sure about that? I think she looks like a nurse who works here named Lucy. No, I'm not quite sure. In my dreams, she had the same hairstyle, but she had longer hair. The face, on the other hand, I can't remember. The sobs resumed. El detective Paul Shields había estado trabajando en el caso desde que llevaron a Lewis al hospital, casi muerto. Esperaba que la nueva información permitiera comprender quién era el hombre. Al revisar todos los informes de personas desaparecidas disponibles, encontró más de 500 informes con el nombre de Mary, agregando todas las variaciones ortográficas conocidas. Eso todavía dejaba más de 2.5 casos, si es que ese era su nombre. Con tanta pérdida de memoria, es posible que ni siquiera supiera su nombre. La única pista era el tatuaje en su cabello, un pequeño corazón con letras rojas que decía diputado por siempre. En la vida real, antes de casarse, su nombre era Mary Peterson. De alguna manera, había entrado en una lista corta de personas a las que les habían enviado copias del tatuaje. Ella nunca lo vio. Su nombre cayó más abajo en las listas cuando no fue reconocida. Algunos días, Mark comenzaba a seguir a James por los terrenos de las instalaciones. Siempre hacía preguntas sobre lo que estaba haciendo James. Pronto comenzó a diagnosticar problemas y ofrecer soluciones tan rápidamente como lo hacía James. Muchas veces, James usó la idea de Mark en lugar de algo que él mismo podría haber probado. Las ideas de Mark generalmente resultaron ser la mejor y más rápida cura. Debido a que tuvo tanto éxito en esta área, la clínica luchó para mantenerlo allí el mayor tiempo posible. Al menos podría conseguir un trabajo después. Cuando Medicaid y otras fuentes dejaron de cubrir el CCS, hubo que despedirlo. Nancy lo llevó a su casa. Confiaban el uno en el otro, y para entonces se habían hecho buenos amigos. Ella tenía 3 semanas de vacaciones y las utilizó para instalarlo. Para ocupar su tiempo, comenzó a hacerle reparaciones menores que ella no podía hacer, pero que necesitaba desde que su esposo había muerto hace muchos años. Pronto, sus amigos y vecinos le pidieron ayuda. Ganó algo de dinero, la mayor parte del cual no gastó, excepto en comprar materiales para el trabajo. Se ganó una buena reputación en el barrio. Antes de pensar que Louis y Nancy se convirtieron en amantes, considere que eso nunca sucedió.
Su relación era más cercana a la de madre e hijo. Ella era considerablemente mayor y él, de alguna manera, sabía que todavía estaba casado. Vio sus promesas matrimoniales como vínculos sagrados que debían atesorarse. No le importaba si ella le era fiel o no. Una promesa era una promesa. Si un hombre no puede cumplir su palabra, es inútil, dijo una vez. Pasaron 2 años y Marie seguía sin avanzar en su búsqueda. La policía devolvió el caso a los archivos, y solo después de que el hombre desconocido apareció muerto fue que se acercaron a ella. Con sus escasos fondos, decidió contratar a un detective privado. Los amigos también ayudaron. El detective decidió que sería una solución buena y rentable proporcionar su fotografía e información a los medios de comunicación y a las líneas directas de la policía. Se sentaban y esperaban aproximadamente un mes para ver si aparecía algo. Mientras tanto, también dio seguimiento a los restos del auto robado. Fue encontrado quemado en Miami, Florida, poco más de un mes después de que Lewis fuera dado por muerto. También hubo compras con tarjeta bancaria. Se trataba principalmente de compras de alimentos y gasolina. Notó un patrón cuando dispuso los alfileres en la tarjeta. En una semana, todas las compras se realizaron en un pequeño pueblo, a 500 millas de Miami. El sendero se inició poco después del ataque y conducía directamente a esa localidad. Poco a poco, las compras cesaron a medida que los mapas comenzaron a ser rechazados por diversos motivos. Varias personas después de este pueblo se dirigieron a Miami. Se acercó a un investigador privado que conocían para verificar las compras en esa ciudad. Una persona recordó que un antiguo chico local había estado en la ciudad aproximadamente al mismo tiempo que se hicieron las compras. Un día, 2 tarjetas que usó fueron rechazadas al mismo tiempo. El niño sacó un pequeño fajo de billetes y pagó su comida. Maldito sea. Si pudiera recordar el nombre de este chico. Espera un minuto. Barbie Joe Watson solía salir con él una vez. Su padre no quiso hablar con el detective hasta que le dijera que estaba investigando un posible crimen. Entonces no pudo hablar lo suficientemente rápido, suficiente hasta que olvidó toda la historia. El hombre siguió llamando durante varias semanas más y dando detalles. El padre sabía el nombre del niño y los nombres de sus padres. Sabía que los padres se habían mudado a Florida, avergonzados del acto de su hijo. Otro vecino conocía su dirección cerca de Miami. Uno pensaría que el padre trabajaba allí, ¿no? La mejor evidencia estaba en las facturas de los teléfonos móviles. Los chicos llamaron a sus amigos. La mayoría no quiso hablar o negó estar enterado de las llamadas. Todas estas llamadas siguieron la misma ruta que las compras con tarjeta bancaria. La mejor pista fue la llamada de Lewis a su empresa. Indicaba la ubicación de un pequeño lote, que incluía un área de recreación al comienzo del sendero que los niños habían trazado. Sabían que en ese momento estaba vivo y en estado de salud. Todas las llamadas posteriores se hicieron desde varios lugares en el camino a Miami a personas que los agresores conocían. Tras recibir esta información, llamó al cuartel de la policía estatal local. El oficial de policía que encontró a Lewis había sido trasladado al otro lado del estado. El detective Paul Shields escuchó una conversación sobre cómo contactar al oficial de policía cuando se repitieron hechos similares a su caso de John Doe. Preguntó si se trataba de un caso de John Doe de hace unos años. Después de hablar con un investigador privado, verificó exactamente a quién estaba investigando. Los 2 sospechosos habían sido liberados de la cárcel del condado la mañana anterior. Habían cumplido 90 días por vagancia, hurto, hurto menor, etc. La cárcel los llevó hasta la frontera del condado
y los liberó con la advertencia de no regresar nunca. Durante los días siguientes, las líneas telefónicas estuvieron ocupadas intercambiando información entre las distintas partes. Paul se detuvo para encontrarse con Nancy y mostrarle la fotografía. El hombre era bastante guapo, pero no se parecía en nada a su amigo Mark. Decidió que valía la pena investigarlo, ya que los cambios podrían haber sido causados por la agresión y las cirugías posteriores para que su rostro volviera a la normalidad. Sin ninguna foto para comparar, solo podían adivinar. Paul sacó las huellas dactilares que tenía y las comparó con las del este. En su opinión, coincidían. Los envió al laboratorio de la jefatura de la policía estatal. A pesar de los daños por cortes y abrasiones, concluyeron que las huellas pertenecían a la misma persona. Le pidieron a Marie que viniera el sábado por la mañana para informar. Durante las últimas 3 semanas, solo había llamado los viernes por la noche y le dijeron que todavía se estaba trabajando en el caso. Cuando llamó el viernes de esta semana, el investigador privado le preguntó si tenía tiempo de venir esta mañana. Suponiendo que él quería más información, ella aceptó de mala gana. Su vida estaba demasiado ocupada y no había tiempo para trivialidades. Insistió en que su hombre la recogiera y la llevara a la oficina. Ella intentó protestar. Explicó que sería mejor así. Cuando se sentó, le entregaron un trozo de papel. Cuando le dio la vuelta, su corazón se aceleró. Había 2 huellas dactilares en la página. Una era para una solicitud de agente de seguros y la otra era para John Doe número 362. En la parte superior de la página estaba el sello oficial de la policía estatal. Vio letras grandes, del tamaño de Chicago, y leyó las palabras: relación idéntica. Levantó la vista y vio que la sonrisa en su rostro se desvanecía lentamente. ¿Está realmente muerto? Ella dejó de respirar solo por un segundo antes de que él respondiera. No. Entonces, ¿por qué tenía esa mirada cruel en sus ojos? Ella comenzó a llorar, sin saber ella misma por qué. Les daré la información básica que conocemos ahora, afirmó. Los detalles pueden cambiar con el tiempo. Por favor, comprendan que está vivo y bien. Una amiga lo ha acogido. Ella es consciente de lo que está pasando. Él, sin embargo, no. Vive con una mujer. Le dolía el corazón. La noche que desapareció, conducía su automóvil para llegar a un pequeño pueblo del que les hablaré más adelante. Se detuvo en un estacionamiento, donde lo golpearon y le robaron. Con la ayuda de los extractos de sus tarjetas de crédito y registros de teléfonos celulares, se pudo rastrear a los agresores hasta otro pueblo y finalmente hasta Miami, Florida. Sabemos quiénes son y ahora estamos tratando de encontrarlos. No puedo decirles más sobre ese tema hasta que sean arrestados. La policía estatal pronto lo encontró. De camino al hospital, murió 2 veces. Cada vez fue revivido. En el hospital lo pusieron en coma para permitir que su cuerpo sanara sin los problemas causados por el dolor. Después de 10 días, le permitieron despertar. No recordaba casi nada de su vida pasada antes del ataque. Con el tiempo, recuperó lo que pensó que eran algunos recuerdos, desafortunadamente muy malos. Hizo una pausa para darle a Marie la oportunidad de asimilar la información. Ella preguntó: ¿qué creía recordar? Recuerda, lo golpearon brutalmente antes de que lo encontraran. Cree que entró y te vio haciendo el amor con un hombre negro grande. Suponemos que eso es lo que quiso decir en la nota dejada. Debe haber visto a mi hermana y a su esposo en la habitación de invitados. Me dijeron que la puerta se movió mientras estaban allí. Cuando llegué a casa, dejó su anillo y la nota en el sobre en sus archivos. Volvió a hundirse en sus pensamientos, enumerando lo que sabía y vio.
Llegué un poco más tarde de lo que quería debido a un accidente en la carretera en las afueras de la ciudad. Quería estar allí cuando él entrara por la puerta. Quería presentarles a Lewis, a mi hermana pequeña y a su esposo. Ella y yo nos parecemos mucho. Hasta que nos conozcas mejor. Ella tiene un pequeño espacio entre los dos dientes superiores y mis orejas son un poco más pequeñas. También quería decirle que estábamos embarazadas. Cuando llegué a nuestra calle, salió volando del camino de entrada como si el diablo lo persiguiera. Saltó a la calle sobre dos ruedas y casi choca contra mi auto. Antes de que pudiera darme la vuelta, estaba fuera de mi vista. Intenté llamarlo, pero no respondió. Dejé mensaje tras mensaje toda la tarde y toda la noche, rogándole que volviera. Le expliqué que no era a mí a quien estaba viendo. Si alguna vez recibió un solo mensaje, no tengo idea.